distribución dinámica de la parábola mediante la herramienta Cabri Plus. Entonces, el objetivo principal de esta clase, ¿cuál será? ¿Se lo tiene anotado ahí? Es conocer los elementos de la parábola. Conocer Conocer los elementos de la parábola. Y su concepto. Y su concepto. Correcto. ¿Qué elementos vamos nosotros a necesitar para hacer esta tarea? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es, o mejor, dividir la clase, me parece, en dos partes. La una sería trabajar la parábola a través de unas actividades concretas. Que el alumno comience a manipular cómo elaboraría, ya sea en hojas o en cualquier otro material, cómo podría diseñar la parábola y buscar en sí mismo sus elementos. Dice dividir la clase en dos partes. Y la otra parte sería ya manejar la parábola, o elaborar la parábola mejor a través de la parte digital. La actividad concreta que usted plantea es construir la parábola desde Mediante el doblado de hoja. manualmente, ¿no? Dice construir la parábola. La otra es el juego con un balón, lanzamiento de un balón. También sería dentro de Dentro de la primera. Dentro de la primera. Lanzamiento de un balón. Lanzamiento de un balón Entre dos estudiantes. correcto. Dos estudiantes. La trayectoria de ese balón, eso es lo que vamos a mostrar, que resulta una cónica llamada Usted balón. dice vamos a modelar el lanzamiento de un balón. Sí, la trayectoria del balón lo modelamos en el software Cabri y mostramos que evidentemente es una parábola esa trayectoria. ¿O qué pretendemos lograr en el estudiante? Al pasar de este momento al segundo momento. Es que en el segundo momento, la parte geométrica, especialmente sobre la parábola, va a ser dinámica, se mueve, se va a mover. Si aquí ya se veía que hay estática, aquí hay movimiento, ¿y qué conseguimos con ese movimiento? ¿Qué se pretende cuando el estudiante comienza a manipular? ¿Sí? A construir la parábola mediante dinámicamente, ¿qué conseguimos con eso? ¿Qué pretendemos? Pues está ya el objetivo, esa es la intención, ¿no? Que él con estos medios se facilite el aprendizaje de lo que queremos. Que el estudiante visualice, aprenda más, conceptualice mejor. Sí, de una manera diferente, ¿no? A la tradicional, a la que siempre se trabaja. Decíamos que el estudiante, para entender el concepto de parábola, debe tener de antemano unos prerequisitos. Conocer con algunos elementos previos. ¿Cuáles son aquellos elementos que el estudiante debe conocer antes de? Primero, Lo que es una recta. lo que es una recta. Punto sobre una recta. Punto sobre una recta. Y punto exterior a una recta. Punto externo o O externo. externo. Y faltaría punto fijo, punto móvil. Porque en eso se va a basar nuestra propuesta. Perpendicular. Perpendicular también. También Concepto de perpendicularidad. Claro. Concepto de perpendicularidad. Creo que también estaría en punto medio. O mediatriz. Punto medio, mediatriz. Ajá. Y medida. El concepto de medida que recibe el mensaje. Sí, bueno, entonces pasamos por acá. Concepto de medida.
una cosita adicional. El estudiante para esto, para llegarlo de acá, necesariamente tiene que saber Kavli o hay que inducirlo. Debe tener alguna base. O sea que, antes de esto, nosotros podemos inducir al estudiante al conocimiento del Kavli. Debe Darle algunas bases, ¿cierto? Entonces, bases Kavli. Lo que vamos a trabajar aquí ya lo hemos establecido de alguna manera el día de hoy. Vamos a trabajar en momentos. ¿Sí? Vamos a trabajar en 3 momentos. Momento 1, momento 2 y momento 3. Este momento tiene 2 tareas. Este momento tiene una tarea y este momento tiene una tarea. ¿De acuerdo? Esta tarea la vamos a desarrollar justamente allá en el tablero de informática. Tratar de trabajar con el programa Kavli. De este ya tengo una mención de lo que es el programa Kavli. Esta actividad la vamos a hacer de 2 partes. Una parte la vamos a desarrollar aquí en el tabla, ¿cierto? Y la segunda parte la vamos a trabajar aquí en el tabla. Listo. Vamos a ver la tabla de luego. Entonces, trabajo de edad. El trabajo de edad. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros vamos a trabajar en primera instancia como objetivo general. Vamos a trabajar en lo que es la función. De hecho, ustedes saben que la función cuadrada que hemos venido trabajando, ¿cierto? Pero nosotros vamos a llegar de forma más específica a qué? A la construcción de lo que nos genera una función cuadrada. ¿Qué nos genera una función cuadrada? Nos genera una palabra. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de función cuadrática, nosotros habíamos hablado de algunos aspectos. Por ejemplo, comenzando con la función. Una función cuadrática tiene esta forma, ¿verdad? No sé si usted se acuerda. ¿Qué es? ¿Cómo es? Esta ecuación cuadrática, al graficar los genera aquí. Pero esta función cuadrática nosotros la volvemos ecuación. ¿Sí recuerdan? Entonces estamos hablando de qué tipo de ecuación. Ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, ¿qué tiene que ver con la palabra? Para que nos va a hacer una ecuación cuadrática con la palabra. Para ver que vamos a formar. Y cuando nosotros hablamos de la variable x, geométricamente, ¿qué significa solucionar la ecuación? Perfecto. Cuando nosotros solucionamos la ecuación cuadrática y la relacionamos con eso, lo que nos está diciendo es que cuando solucionamos, hallamos los puntos de aquí, los puntos de corte con nosotros no nos vamos a centrar a resolver la ecuación cuadrática. Acá, ¿en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar a construir la parábola. De hecho, cuando nosotros vamos a construir la parábola, la construimos. Matemáticamente hacemos cuantas formas. Hay varias formas de construir una parábola. De hecho, con ustedes se trabajan unas, en clases pasadas, en periodos anteriores. ¿Quién recuerda eso? Bueno, la primera. La más elemental, ¿cuál es? La tabulación. ¿Alguien recuerda otra? ¿Cuál? Tabulación. ¿Cuál sería otra? Eso sería perfecto. La otra sería hallando el vértice.
tallamos el vértice y con la tabulación lo complementamos y hacemos la gráfica. Vamos ahora a dedicarnos a construir la parábola. Resulta que para construir la parábola, aparte de estos métodos matemáticos, hay otras formas de construirla. Puede ser, por ejemplo, la forma artística. O le podríamos llamar forma manual, ¿cierto? Es aquí donde usted va a utilizar papel y va a utilizar un marcador. De hecho, aquí hemos traído los elementos con los cuales usted va a trabajar. ¿En qué va a trabajar? En tratar de construir una parábola utilizando el papel y un marcador. Para ello los tenemos aquí el profesor que nos va a colaborar para trabajar esa parábola. El profesor Bernardo nos va a dar la indicación. Y ustedes los vamos a reunir con grupitos de dos de la mejor manera. ¿De acuerdo? Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes toman una hojita y la doblan por el centro, como decía el profesor. ¿Sí? La doblan por el centro. La doblamos toda por el centro. Lo más exacto posible. ¿Sí? Tratar de hacerlo lo más exacto posible. ¿Listos? ¿Todos? Luego, del borde de la hoja, aquí del borde de la hoja, hacia arriba, 4 centímetros del borde de la hoja, trazan un puntico, 4 centímetros. ¿Sí? Trazan su regla, y no se fíen entre compañeros que colaboran ahí para poder trazar 4 centímetros. Y trazan lógicamente, ahí van a trazar un puntico, pero no van a acelerar el punto. Una crucecita bien pequeña. Ese punto nos va a servir, ¿no? Es muy importante ese punto. ¿Sí? Trazamos ya el puntito, 4 centímetros. ¿Ustedes saben cuáles son los elementos de la parábola? Vértice, ¿qué más? Punto de corte, ¿qué más? ¿Qué más? La altura. ¿A qué? ¿Percepción de qué? ¿Qué otros elementos hay? Fundamentales. Hay un punto fundamental, importantísimo. El foco. Hay otro, hay una línea que es importantísima. La directriz. Yo quisiera que a través de este jueguito que vamos a hacer, me descubran cuál viene a ser el punto foco y cuál es la directriz. Y cuál es el vértice. ¿Sí? Y lo mismo lo vamos a hacer que descubran a través del cable, por medio del internet, a ver, por medio de la computadora, también descubran cuáles son esos elementos. Bueno, ahora, como un avioncito hace este doblez, como si fueran a hacer un avión. Hasta ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, ahí hacemos el primer, lo pintamos. No pintamos. Y les va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta todos? Luego, hacemos girar nuevamente la hojita, pero siempre coincidiendo con el punto. ¿Sí? Hacemos esto. Miren que cómo se va trazando. Y luego hacemos otra vez el giro, siempre por el punto. ¿Sí lo miran el puntito? ¿Sí? ¿Sí lo miran todos el puntito? Miren que coincide con el borde de la hoja. Y trazamos con el marcador. Y miren cómo se va formando una línea, ¿sí? Entre más tupidas las hagan las hojas, mejor nos va a salir la parábola.
¿Tres dobles? Si le pueden hacer un tipo más mejor, para que se la mire más. Ajá. Hagan más esto como para que se mire mucho mejor la palabra. Luego cogen del otro lado, doblez del otro lado. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Me parece magnífica está bien hecha la... Miren cómo se va mirando la parada. ¿Sí? Y entre más dobles haya, mucho mejor se la va a identificar la parada. ¿Sí? ¿Cómo les quedan ustedes? Ahí lo que le falta es mayor doblez, ¿no? Sí, pero ahí ya se la va identificando, miren. Sino que de pronto la traza es mucho mejor. Ella más o menos tiene... Miren la palabra, ahí se la mira. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esta gráfica? ¿Ahí está más? ¿Ok? Más cerradas. ¿Cuál es la razón? ¿Ah? O sea, ¿quién juega un papel importante para que se cierre o se abra? Si el foco está más arriba, ¿sí? Se abre más. Lo que trabajamos en el aula ya fue la parte, digamos, manual, una parte artística. Hoy vamos a tratar de construir lo mismo, pero ya con la herramienta acá. Para esta tarea, o para este momento, digamos, lo hemos desarrollado, como les había dicho antes, en 3 momentos. El primer momento consta de 2 tareas. La tarea número 1 está establecida acá ya, como usted ve, en el monitor, si lo pueden mirar acá. Momento 1, tarea número 1. Dada la siguiente construcción, realice las siguientes actividades. A. Arrastre el punto P libremente por la pantalla, procurando que la distancia de los segmentos PA y PF sean siempre iguales. B. Dibuje a manera de bosquejo en una hoja de papel la curva que representa una trayectoria que debe tomar el punto P para que se mantenga la igualdad entre las distancias de los segmentos PA y PF. Repita el ejercicio anterior utilizando la herramienta traza sobre el punto P. Este punto fuera, sino que hacia abajo, hacia abajo. Ah, perfecto, muy bien. Para que los dos tengan la misma. Pregunta, ¿solamente ese punto logrará obtener esa medida o hay algo? ¿Sí, otro punto lograr? ¿En qué parte? Ah, otro grupito, qué bueno. Ah, 2 punticos que van teniendo la misma igualdad. Ya van 2, ¿cierto? ¿Solamente serán 2 o habrán más puntos? 81 y 73. Ah, qué bueno. El 2,22. O sea que son varios puntos. 5,52. Y de pronto ustedes podrían buscarle allí alguna condición especial para que eso se cumpla. ¿Qué condición deben cumplir los punticos para que esas medidas sean iguales de los segmentos? Tiene que estar
que tenga la misma longitud, moverse del punto A, B, moverse un poco para arriba y el punto F, P un poco a la derecha para que puedan tener un movimiento, ¿no? Es decir, que ese punto, el punto P, siempre irá en línea recta, hacia arriba, hacia abajo, o tendrá que formarnos ¿qué? ¿Una parábola o una curva? Una curva. Va a estar así, desde acá y viene hasta acá. Ah, ya, perfecto, muy bien. Ustedes al tanto han logrado obtener algunas medidas, ¿no es cierto? Sí. Ahora vamos con la parte B, me parece bien. La parte B dice: dibuje a manera de bosquejo en una hoja de papel la curva que representa una trayectoria que debe tomar el punto P, para que esos segmentos sean iguales. ¿Qué ese debe ser el comportamiento de la curva del punto P? Que nos parece importante, ¿no? Y esta es la segunda. El segundo grupo me presenta este comportamiento. Pero entonces van un poquito más allá. Ellos llegan y cierran la curva. Dice que ese señalamiento que el estudiante hizo, ¿sí?, debe ser el comportamiento del punto P para que los segmentos, cada vez que corra por allí, vayan siendo iguales. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el ejercicio, con la tarea 1, pero con la parte C. Dice: repita el ejercicio anterior utilizando la herramienta traza sobre el punto P. Atentos allá, ¿sí? El trazo se maneja de la siguiente forma. Seleccionamos allá trazo, ¿ok? Trazo. Luego vamos acá a la figura y usted selecciona el punto que quiere que deje el trazo, ¿sí? En este caso es el punto P, lo señalo. Si miran cómo el puntito titila, eso quiere decir que el punto está seleccionado para que deje la huella en el trazo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al puntero y ahora podemos mover ya el punto P, lo podemos mover y en realidad va a dejar huella. Por donde usted lo mueva va a dejar huella. ¿Listo? Si quieren eliminar el trazo, eso es lo que le estaba explicando a sus compañeros, presionen Control F. Control F borra el trazo para que hagan uno nuevo. ¿De acuerdo? Si la pillaron, practiquen. ¿Me explican por favor lo que hicieron? Movimos el punto a una dirección diferente y con la herramienta traza hallamos el punto en el cual las dos líneas son iguales. ¿Encontraron cuántos puntos así? Estaban tres. Vamos tres ahí. ¿Esos tres los contaron? Sí. ¿Serán los únicos? No, son varios. Traten de continuar dibujando la curva que va a dar. ¿Así? Ustedes vean. Traten de hacer. Eliminamos esta para hacer o la seguimos ahí mismo. Como quieran, pueden continuarla o pueden hacer una nueva. No importa. ¿Qué les ha parecido entonces este ejercicio? Interesante. ¿Qué ha podido usted comprobar? Cualquier punto que tomemos, desde cualquier ángulo que movamos el punto P nos va a dar una curva. Nos va a dar una, desde cualquier punto. O sea, moviendo el punto a cualquier. Moviendo el punto P. Nos va a dar una curva que usted ya la identifica que es una parábola. ¿Y los segmentos? ¿Qué va pasando con los segmentos? Cambian su medida y dejan su trayectoria con la herramienta traza. Pero el segmento y el segmento, ¿cómo son en sí? Deben ser Iguales. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, una vez terminada esta tarea, que es lo que se quería, lo que usted acaba de decir es lo que se quería, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la tarea número 2. El momento 1, tarea 2, dice lo siguiente: dada la gráfica, realizar las siguientes actividades. A. Arrastrando el punto A sobre la recta D, observar qué sucede con los segmentos PF, PA y AF. Explique y argumente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mover este punto A sobre la recta D. Miramos, hay varias conclusiones.
si movemos el punto A, la forma va a cambiar. Otra conclusión es que el punto A siempre va a moverse por la, ¿cómo se llama? Directriz. La directriz. ¿Ya saben qué es directriz? Sí, los puntos FP y PA son iguales, porque, o sea, digamos es un triángulo isósceles porque FP y PA son iguales, y donde FA es el punto que cambia de longitud. El punto no, el segmento. El segmento, Eso, sí. Otra es que si ponemos los puntos iguales, nos va a formar una línea una recta perpendicular. Que si movemos también el punto A, va a cambiar el tamaño del triángulo y su forma. Bueno, les voy a aumentar una, ¿no? Ahora sí, perfectamente pueden ustedes dibujar qué huella deja el punto P. Mueva el punto A. Con la herramienta traza. No, ahorita sin mover, ahorita mueva el punto A. Bueno, ahí ya, ahora ustedes miren qué trayectoria deja el punto P al mover A. Mueva A y mire lo que hace P. Deja una parábola. Bueno, eso trate de explique, argumente, dibuje. ¿Cómo usted dice que es una parábola? Dice distancia, longitud. Utilizamos esa herramienta. A ver, miremos si es cierto. Eso nos da 6.52 el verde. Y si da lo mismo. Esa es una buena conclusión. Esa es una buena conclusión. Y el otro es diferente, da O sea que diferente. si más que movemos el punto A, lo que se va obteniendo siempre la misma medida. Sí, y el rojo es diferente en medida. El único que cambia de tamaño es el segmento rojo. Porque mide la distancia y longitud del rojo y ese siempre cambia y los otros dos nunca cambian. Siempre son de la misma medida. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Es un triángulo isósceles. Estos nunca. Miremos la medida del segmento FP, a ver qué pasa. FA Sí, tiene más de 5. tiene 6.67. Y al Los cambiarlo, otros dos son iguales. al mover a esa medida solamente cambia, las otras siguen siendo O sea que la iguales. conclusión visual a la que usted llegó es correcta, ¿cierto? Sí. Mira para lo que nos sirve el cable. Es una buena herramienta, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente tarea. Momento 2, tarea número 1. Dada la siguiente gráfica. A. Construir una circunferencia con centro en el punto P y que pase por el punto F. Deslice el punto A sobre la recta D y analice el comportamiento de los segmentos PF y PA. Saque conclusiones. B. Al arrastrar el punto A, ¿qué ocurre con la recta D con respecto a la circunferencia? C. ¿Qué sucede cuando al deslizar el punto A sobre la recta D y los puntos F, P y A se vuelven colineales? D. Observe y describa lo que sucede con el punto P cuando se mueve A, se utiliza la herramienta traza. Y si usted le diera la medida de esos segmentos, ¿qué lograría? Al construir la circunferencia podemos mirar que estas líneas colineales forman el radio del círculo. ¿Estas líneas cuáles? FP y PA. ¿Eso qué significa? Muy bien. Que es una... Si son radios, ¿qué El significa? punto C de este modelo. ¿Uno es más largo que otro? No, son iguales. Son iguales. Que es, digamos, un triángulo isósceles. Es donde estos FP y PA son iguales. Y esta FA, este segmento es una secante de la circunferencia. Y los puntos F, P y A se vuelven colineales. Sigamos. B. Al arrastrar el punto A, ¿qué ocurre con la recta con respecto a la circunferencia C? No, No, con respecto a la circunferencia. Eso arrastra el punto. el punto A. Eso. ¿Podría usted indicarnos acá en la pantalla cómo, por favor? Da tu conclusión ahí, no me acuerdo de tu conclusión. Pues al mover el punto A sobre la directriz, resulta que pues el círculo se expande
pero las líneas FP y PA siguen su mismo trayectoria, su misma longitud, no cambian su tamaño. Ya. C. ¿Qué sucede cuando al deslizar el punto A sobre la recta D y los puntos F, P y A se vuelven colineales? A ver, ¿cómo se vuelven colineales? Muy bien. ¿Qué particularidad hay? ¿Qué sucedió ahí? Pues al poner los puntos F, P y A colineales, se vuelve una línea perpendicular marcando la mitad de la circunferencia. Ya. Listo. D. Observe y describa lo que sucede con el punto P cuando se mueve A, se utiliza la herramienta traza. Y una preguntita, ¿ese punto P algo le dice a usted? ¿El centro? Primera medida, ¿no? Pues al mover el punto P con la herramienta traza nos podemos dar cuenta que marca una circunferencia. Sí, ¿será circunferencia eso? Una parábola. Bueno, listo chicos, muchas gracias. Observa y describa lo que sucede con el punto P cuando se mueve utilizando la herramienta traza. La señorita estudiante ya logró obtener, ya hizo el ejercicio y nos va a explicar con claridad qué es lo que sucede. ¿Su nombre cuál es, mija? Camila Narváez. Camila Narváez. Camila, entonces, ¿qué fue lo que logró usted? Para mover el segmento P con A utilizamos la herramienta traza al punto P. Ahora, ¿qué hacemos? Movemos el punto A y vamos a observar que el punto P va dejando su trayectoria y nos va a formar una curva, una parábola. Mire. Ahí. ¿Sí están observando los demás compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ya viendo acá la configuración que se ha generado, moviendo el punto A y se mueve el punto P, se nos ha generado la parábola, ¿cierto? Y ya los estudiantes han identificado los elementos de la parábola. De hecho, ¿quién puede concretarlos? ¿Cuáles son los elementos que aparecen ahí de la parábola? Alguien ya los dijo. ¿Quiénes son? La directriz. ¿Cuál es la directriz? La recta D. La recta D, muy bien, señalada con letra azul. Perfecto. ¿Qué más? El vértice de la parábola. El vértice de la parábola. ¿Cuándo se convierte el vértice de la parábola? Cuando los puntos se vuelven colineales. Y el punto P se convierte en dos cosas. Centro de la parábola, centro de la circunferencia y vértice de la parábola. Y el otro punto fundamental, ¿cuál es? El foco, generado por F, ¿cierto? Pero ya con esta configuración, ya el estudiante parece ya tener la definición formal de parábola. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Su nombre cuál es, mija? Diana Ortega. Pues Dianita, a ver, por favor, ¿cómo le quedó entonces la definición de parábola? La parábola es un conjunto de puntos sobre un plano donde los segmentos FP y PA tienen la misma distancia. En el día de hoy hicimos nosotros nuestra clase demostrativa. Sería importante, en parte del equipo nuestro, tratemos de hacer una evaluación. Busquemos más bien el fondo de la clase. ¿Sí? El fondo de la clase ya es qué es lo que nosotros hicimos de bien y mal ya en el día que hace el aprendizaje y de la enseñanza. Esa es la parte fundamental. Es cierto que lo de la grabación incide bastante, pero no es total, ¿no? Es total. Es decir, cuando uno va bien preparado, cuando uno está bien seguro, las cosas le pueden salir bien. Es lógico que van a haber sus errores, que son bien normales. Pero miremos más bien desde el punto de vista ya cuando empezamos en el primer momento y cómo fue desarrollándose en los distintos momentos dentro de del tiempo que estuvimos con una clase. Desde el punto de vista pedagógico. Sí, yo miré que en el primer momento yo pienso que el profesor Francisco la comenzó a desarrollar bien. Sí, bien.
Lo que sí podemos observar es de que él hacía preguntas a los estudiantes, pero a veces él mismo las respondía. Pero eso pienso que la presión de la cámara, presión del tiempo, todo eso nos dio a que se den esas cosas. ¿Sí? Es decir, parecía que el problema lo estábamos matando. Lo importante es eso, ¿no? De que el alumno trate eso que usted dice es interesante. ¿Por qué? Porque mire que yo no lo detecto aquí. En el momento que estoy desarrollando la clase, me da la sensación de que lo estoy haciendo bien. Y me da la sensación de que estoy induciendo al estudiante a obtener la respuesta, más no estoy entendiendo lo que estoy dando la respuesta ya. Pero usted lo detecta porque usted es un observador. Yo como actor allá, no lo identifico. Y ese es un error de pronto que yo no estoy cometiendo. Y de pronto debo corregirlo. Eso me parece bien. A ver, dentro de la actividad también, en la intervención del profe Bernardo, estaba acá en la cámara, tuve que hacerle una observación. Me di cuenta que los estudiantes no captaron en la primera explicación el desarrollo de la actividad. Entonces, me habla del doblado. Sí, el doblado de la hoja. Correcto. Entonces hubo necesidad de intervenir, parar ahí y hacerlo de una manera como más pausada, más calmada, más detallada que sí se lo hizo. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el uso, como decimos nosotros, de la actividad manual y también de los computadores. Yo tengo una experiencia, yo fui un profesor de informática, pues cuando apenas se iniciaba el campo de la informática, no captan de una, siempre hay necesidad de pronto repetir, más que repetirlo, que lo mismo, lo observo con detalle, y cuando se hizo eso, se logró ya la acción. ¿Mejoró? Sí, la acción de los chicos ya fue mejor. Y lo mismo toca en pero se notó que el profe ya había adelantado, ya tenía el cable básico. Sí, claro, obviamente yo había llevado con los muchachos ya unas 3 o 4 semanas atrás, induciéndolos en el cable. Eso es importante. Bueno, de base me dio sorpresa cuando un estudiante dijo, profe, pero es que yo conozco otro programa que es el GeoGebra. Claro. Y me dice con contundencia, me dice, profe, y ese es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Porque eso trae primero la parte gráfica, trae la parte algebraica y la parte donde lo puedes escribir el texto. Explicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el muchacho está más adelante que uno. Y de hecho uno como docente tiene que, ahora no es el estudiante que tiene que igualarse a uno tiene que igualarse al estudiante en la parte del conocimiento de la gramática. Bueno, entonces, es una falencia nuestra. Pero profe, estamos ya entonces en la parte de los aspectos positivos de la clase, ¿cierto? Es decir, ese sería un aspecto positivo, que los estudiantes ya estaban preparados con la ayuda suya de anterioridad, ya les había explicado sobre este software, entonces me parece fundamental, ¿cierto? Otra cosa que mire bien positiva por parte de los estudiantes es de que como estaban cámaras, todo el mundo trata de lucirse, y los estudiantes trataban de lucirse, y uno más que otro intervino bien. Entonces me parece que eso es un lado positivo también, ¿cierto? Me parece fundamental eso. Sí. A pesar de que las cámaras a nosotros nos ponen un poco como asustados, nerviosos por primera vez, ¿cierto? Pero también hubo cosas positivas por parte de nuestra, principalmente del protagonista de su clase, que era el profesor Francisco, por la seguridad que él tuvo en la clase. Se miró de que su clase fue bien llevada de acuerdo al plan que habíamos elaborado. Sí, eso son cosas positivas. Uno trata de hacer de las cosas lo mejor que puede. Correcto. Digamos que eso es una motivación, ¿no? Como para dar lo mejor por cada uno, tanto docente como estudiantes. Es una motivación y una reciprocidad en la propuesta y respuesta. Correcto. Cosa interesante que se mira a los estudiantes que con la cuestión de la informática, de los computadores, de estar trabajando con el videobill, les es como más motivados. Definitivamente. Sí, definitivamente. La matemática parece que saliera de eso que nosotros llamamos el coco. Salirse como más son como más dinámicos. Correcto. Y sobre todo cuando uno les menciona que el programa Gaby es dinámico,
Entonces ellos como que se alegran, como que se contentan. Hay que entender esto, ¿no? El estudiante es el que mejor entiende y sabe que está sentado desde las 7 de la mañana a 1 de la tarde, en una jornada, en este caso desde la 1 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Para ellos es con 4 paredes, es su curso, es su salón, es rutinario. Y usted le lleva a la clase en un sitio diferente, con herramientas diferentes, pues para él es espectacular. Y es que ellos están ahora muy dedicados a la tecnología también, su celular, su tablet, computador. Entonces resulta desde todo el mundo para ellos nuevo, llamativo. La motivación del estudiante a través del computador es necesaria. Y la matemática como tal, nosotros somos jugando un papel importante en la matemática metida en la tecnología. Es decir, que nosotros podríamos hacer un mejor trabajo, sacar de ese contexto que tenemos nosotros los matemáticos que son del coco, podemos salir de esa cosa, como utilizando las claras. ¿Por qué? Porque el estudiante en este momento, para decir verdad, nos gana en estas partes. En el manejo de la tecnología, sí. Y nosotros tenemos que aprovechar justamente esa parte, donde el estudiante maneja bien, meter la matemática, lo que maneja bien, esas nuevas tecnologías. Y creo que nos va a dar mejor resultado. Sí. Aquí es donde uno mira claramente también porque los han llamado así, ¿no? Los nativos digitales son nuestros hijos, nuestros estudiantes, los que ya están nacieron con esta tecnología, la facilidad que tienen para aprenderla y aprovechar esa facilidad que tienen ellos de manejar estos aparatos para el conocimiento más profundo.